Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos ya a esta última clase del módulo de administración y pues te pudieras preguntar, bueno, ¿y qué voy a aprender ya en esta última clase si la parte medular es el proceso administrativo, ¿verdad? Bueno, pues te diré que aún hay mucho por aprender. Prácticamente es de alguna manera concretar lo que hemos aprendido en esas semanas, conociendo, viendo estructuras, cómo planear y demás dentro de una empresa, ¿no? Bueno, pues prácticamente el tema de hoy, chicos, es principios administrativos y teorías administrativas. Si tú recuerdas, cuando hablábamos del proceso administrativo, cada etapa del proceso también contaba con otras etapas, ¿no? Y también cumplían con algunos principios. Recordemos que entendíamos nosotros como principio como esa regla general o ese fundamento que nos permite ser la base o la pauta para actuar o hacer algo dentro de la empresa. Entonces, en este caso, vamos a estar hablando de principios administrativos ya de manera general. Nosotros vimos cómo de alguna manera esos principios se fueron adaptando a cada etapa. Henry Fayol, que es uno de los principales exponentes dentro de la administración, dijo, si tú aportas de alguna manera a la empresa llevando a cabo estos principios administrativos, dice, la vas a armar, obviamente con términos un poco más profesionales, ¿verdad? Vas a lograr productividad, vas a lograr eficiencia en tu empresa, vas a lograr que crezca y se desarrolle. Y recuerda que para que una empresa crezca y se desarrolle, tiene que ser a través de su gente. Si la empresa crece en un montón de sucursales, crece en tamaño y es un mega edificio, pero en cuanto al crecimiento personal de su recurso humano no lo hay, esa empresa tarde o temprano está destinada a la decadencia, está destinada a la muerte, porque recordemos que si un motor importante tiene la empresa es el recurso humano, porque podrás tener tecnología de punta, sí, perfecto, pero si esa persona que le da el mantenimiento a ese equipo no está bien, por mucho equipo que tengas, créeme que no va a funcionar. Muy bien, vamos a ver estos principios que propone Henry Fayol, que prácticamente son 14, ¿ok? Te van a sonar, vas a decir, eso lo vimos acá, esto lo aplicamos a la... ok, perfecto, eso quiere decir que algo se ha quedado y te vas a dar cuenta que los principios que propone Henry Fayol pues no están nada alejados de lo que es el proceso administrativo, ¿ok? Muy bien, pues vamos a iniciar, chicos. Henry Fayol dice que una vez que tú entras ya en contacto con la empresa y empiezas a trabajar y entras como administrador en esa parte, pues dice que prácticamente lo que se busca es que la empresa sea competitiva. Y cuando hablamos de competitividad, estoy dando a entender que yo voy a existir y de alguna manera al aportar algo, al cubrir una necesidad como empresa, pues también me vuelvo en un ser, en un ente que va a ser capaz de producir, de crecer, ¿no? ¿Qué me va a dar la competitividad? El ser productivo. ¿Y cómo me voy a volver productivo? Pues cuando logra combinar la eficiencia y la eficacia, ¿ok? Entonces, estos son conceptos que vimos en la primera clase de alguna manera, si tú te acuerdas un poquito, prácticamente la administración, gracias a la administración es que las empresas y las personas nos volvemos eficientes, eficaces, es decir, productivos. Y si somos productivos, nos volvemos personas competitivas, que nos da a entender que en donde estés tú puedes ser capaz de lograr aportar algo y lograr que ahí donde tú estás ese algo crezca o tenga esa luz, ¿verdad? Para que le permita seguir creciendo a la empresa. Bueno, muy bien, pues vamos a ver. En el entendido de esto, el por qué tiene que ver, o que, bueno, maestra, eso tiene que ver con los principios. Porque eso es lo que van a lograr los principios. Henry Fayol dice, tú los aplicas y vas a lograr eso en la empresa. Y él dice, parte importante o un fundamento que debes de considerar en tu empresa es, primero, la división de trabajo. Muchas veces pensamos que el dividir las actividades me va a quitar eficiencia. Hay personas que son muy obsesivas del control, saben que si dejan de hacer lo que estaban haciendo, piensan más bien que la gente no va a actuar ni va a dar los resultados que da ella o él dentro de ese puesto y pues de alguna manera se enfoca y hay un egocentrismo ahí tremendo en donde no suelto porque no voy a saber entonces qué hago si yo no tengo bajo mi dominio, mi control todas las actividades. Entonces dice, primero, tienes que entender que en tu empresa debe de haber división del trabajo. Incluso yo les decía, hay un ejemplo muy sencillo, hasta la señora que vende tamales, ¿no?
¿Cómo se dividen el trabajo? Yo despacho, tú cobras, ¿ok? Si ella lo hace solo, obviamente no dudo de sus capacidades, pero hay personas que vamos de así de rápido, ¿no? Y si no me atiende, pues ya viene mi camión, perdón, me subí y me fui y ya no le compré. Sin embargo, si hay esa eficacia y esa eficiencia, pues nos van a dar rapidez, productividad y eso nos va a volver competentes, ¿ok? Muy bien, entonces dice, define prácticamente las áreas, las actividades que vas a llevar a cabo en tu empresa. Entre más especialización haya mejor, sin embargo no hay que abusar, ¿ok? Más adelante lo vamos a ver. Es importante definir áreas, pero sin abusar de que haya actividades para todo. Después, ok, ahí una nota, salvo que la empresa lo solicite, ¿no? Y hay empresas grandes que sí requieren de certificar prácticamente o departamentalizar casi que cada paso que va dando la empresa. Entonces, si no es necesario, si es pequeña, pues no, ¿ok? Segundo principio, el balance entre autoridad y responsabilidad. ¿Qué me da a entender esto? El equilibrio que debe de haber. Una vez que tú ocupas determinado nivel o puesto dentro de la empresa, dice, pues tienes que cuidar que sea de manera equitativa, ¿ok? El grado de autoridad y responsabilidad que tú tengas. Muchas veces poseemos puestos y no los ejercemos como debe de ser, ¿no? Por ahí, parte de mi experiencia me ha tocado vivir esa situación y es muy triste, ¿no? Porque dices, bueno, ¿qué onda? Es porque no sirvo, no estoy dando el ancho, porque no me lo hacen saber, en fin, muchas situaciones, ¿no? Entonces, aquí dice, haz saber bien las actividades, ¿no? Luego todavía te dicen, a ver, tú proponme según tú qué tienes que hacer, y tú dices, no lo puedo creer, ¿no? Entonces, hay cuestiones que tú tienes que cuidar aquí. Entonces, ¿cuál es la principal? Dice Henry Fayol, tienes que cuidar que la responsabilidad vaya de acuerdo a la autoridad. Luego están otra parte contraria, ¿no? Hay personas que porque ya tienen cierto tipo de responsabilidades, sienten que ya tienen la autoridad para señalar, para exigir, para pedir, cuando se nos olvida que cuando vamos ocupando un puesto es prácticamente porque tu obligación, tu sentido, tu propósito, al menos en esa empresa, por ese momento es servir, ¿ok? Cuando tú no estás aportando y ya no sabes qué hacer y empiezas a despedir y demás, es porque ya perdiste ese equilibrio, ya perdiste autoridad y sobre todo estás perdiendo esa parte de la responsabilidad que acredita tu puesto. Después tenemos otro principio que es el de jerarquía. Henry Fayol dice, es muy importante que existan líneas de mando, es decir, que cada uno tenga claro cuáles son sus tareas, qué autoridad van a ejercer, cuáles son sus responsabilidades, de quién van a recibir órdenes y a quién podrán darla, ¿ok? Más que nada, línea de mando, línea de comunicación. Otro principio importante, pues que va de la mano, dice, es el orden. Y aquí hace énfasis en cuanto al aspecto material. Dice cada cosa en su lugar. Esto lo promueven mucho los japoneses, ¿ok? Dice, si tú tienes un espacio definido para cada material, para cada herramienta, para cualquier situación, incluso la información, dice, teniendo orden vas a facilitar muchas cosas, ¿no? Luego, aunque no lo crean en las empresas, parece que se juega al gato y al ratón, porque, oye, necesito tal informe, sí, pero es que no tengo esto, ¿cómo le hago? Y todavía avientan la piedra de que no haces, que no tienes, que no has creado, que no has hecho. Entonces, es que te falta iniciativa, es que no has hecho. Ah, ok, pero pues ¿en dónde lo tengo que buscar? ¿En tu casa, en tu carro? No, ¿verdad? Entonces ahí dice, tenemos que tener cuidado y que cada cosa, cada elemento dentro de la empresa esté en su lugar. ¿Para qué? Pues para evitar pérdidas de tiempo, confusiones, el poder usurpar funciones también de alguna manera o evitarlas, ¿no? Muy bien, siguiente principio es el principio justamente de la equidad. Dice que cuando tú estás en un puesto jerárquico, en un nivel jerárquico, debes de tener cuidado de tratar a tus subordinados por igual. Muchas veces tenemos preferencia, ya sea por amistad, porque te cae bien, porque tienes esa, ¿cómo le podemos llamar? Esa buena química, y vamos ayudando a que esa persona sobresalga. Tarde o temprano, aunque nosotros no lo digamos, hay situaciones que se ven. Dice por ahí una frase, lo que se ve no se juzga, ¿no? Y todavía defendemos y decimos, no, yo limito, yo no tengo preferencias, ¿no? Como los papás con los hijos, ¿no les ha pasado? Y dicen, no, yo no tengo ningún consentido, pero de alguna manera te das cuenta que sí lo hay, ¿no? Aunque ellos digan es por ayudarlo, es porque lo requiere, por lo que sea, pero hay preferencia. Entonces en las empresas también, aunque no lo crean, sucede. Y dice, hay que cuidar esa parte, porque si no vas a generar rivalidad entre tu gente y eso no es bueno.
no es sano. Si en familia no es sano, en la empresa tampoco, porque es casi a veces para algunos es nuestra segunda casa, ¿no? Prácticamente estás la mayor parte del tiempo en el trabajo y a veces lidiar con situaciones un poco desagradables pues se vuelve estresante, se vuelve tedioso, te distraes porque dices, ¿qué iba a hacer? Y te pones a pensar en que ya te puso la cara, que si ya se molestó porque le gané, si ya le moví aquí, chin, híjole, ¿no? Entonces, aunque no quieras, pues eso te va distrayendo y aunque de alguna manera lo asimiles y lo deseches en cuestión de minutos, insisto, ya te distrajo, ya hiciste por ahí un cambio de recepción y de entrega de información, no se puede, ¿no? Entonces, parte importante, el orden, la equidad. Otro que va de la mano, que pues justo, si estoy hablando de un balance entre autoridad y responsabilidad, también tiene que venir la parte económica. Y ese es el principio de remuneración al que Fayol dice, de acuerdo a las actividades y responsabilidades que lleva a cabo tu elemento en la empresa, tiene que haber una justa remuneración, ¿ok? Un pago equitativo, sobre todo en base a los lineamientos civiles de acuerdo a la zona. Si ustedes por ahí saben, de acuerdo al diario oficial de la Federación, y en concordancia con la Ley Federal del Trabajo, pues se maneja un salario mínimo y ese salario mínimo también se da en base a la zona geográfica, ¿no? Entonces no es el mismo salario mínimo o el mismo sueldo mínimo que se recibe, no sé, en esta zona de México Centro, en la parte norte o en la parte del sur. Entonces dice todo en base de acuerdo a los lineamientos civiles o legales. Después vamos a tener la parte de la centralización. Si te das cuenta como que los principios de alguna manera van ligados y aquí nos dice, ok, estás remunerando de manera equitativa, tiene mayor responsabilidad, también le pagas más, ¿no? Que aquí luego hay juegos, ¿no? De trampa, así como que pues no, no te preocupes, yo hago porque yo tengo que resolver al momento y ya después avientan la bola y dicen, no, es que yo no hace nada, pues, no sé por qué, no tiene iniciativa. Entonces hay que también tener cuidado porque va muy casado con la parte de la centralización. Cuando yo soy una persona egocéntrica, autoritaria y que a la vez está disfrazada esa parte del miedo por no tener control o no saber qué hacer o porque dices, híjole, es como cuando está caminando el pequeño, estamos aprendiendo a caminar, ¿no? No sabes qué tanto soltarlo porque es que tal si se cae y ya después ya no hace nada. Hay quienes nos han dejado de alguna manera así, ¿no? Y es como hemos aprendido. Pero cuando está, es que tuve que decidir por ti, es que tú como tú nunca puedes, es que como tú siempre estás ocupada, entonces a veces es difícil, ¿no? Y más cuando ya tenemos esas etiquetas grabadas en nuestro cerebrito, es difícil. Dice, hay que cuidar la parte de la centralización, es importante. Fayol dice, tiene que haber alguien que decida sobre quien recaiga toda la autoridad y la responsabilidad. Dice, pero también no hay que abusar, tienes que aprender a delegar, pero también cuida que esa delegación no sea tanta al grado que pierdas autoridad y mando dentro de la empresa, ¿vale? Porque también si nosotros somos muy autoritarios, pues hacemos que se pierda un tanto la autonomía y la parte de la iniciativa y la creatividad en el elemento humano. Y si te das cuenta, es el siguiente principio, que es el principio de la iniciativa. Dice que prácticamente tú tienes que, al momento de que tú empieces a delegar, la persona cuando ya está en su puesto empieza a sentirse libre, siempre y cuando hay esa confianza y empieza a proponer. Cuando no la hay, es difícil que eso suceda. Imagínate que siempre que está un pequeño y quiere hablar y lo callas y siempre lo callas, pues ya cuando tú le pides que hable, dices, pues, ¿qué quieres que diga? Si siempre me callas y aunque sientas la libertad, de repente ya dices algo y no, mejor cállate, ¿no? O sea, lo que dices no funciona. Así pasa en las empresas y pues cuando uno se pone a analizar, ¿no? Dices, bueno, es que a final de cuentas son patrones que hemos vivido en casa y dices, wow, ¿qué pudiera estar pasando en casa para que la persona sea así? Como que también pudo haber pasado en casa como para que la persona acepte líderes o jefes así, ¿no? Que te someten y tienes que hacer lo que ellos te piden. Entonces dice, no, tienes que fomentar la iniciativa. ¿Y cómo se logra la iniciativa? De forma natural. Cuando tú eres una persona confiable, cuando tú eres una persona coherente, cuando tú eres una persona que responde, cuando eres una persona abierta, cuando eres una persona que confías y delegas. Cuando no hay esos elementos, no se da ese ambiente justo para propiciar iniciativa. Otro principio importante es el de priorizar el interés colectivo. ¿Esto a qué se refiere? A que prácticamente debo de ver que aunque haya autonomía, individualismo y cada persona es diferente y tiene expectativas distintas, siempre tenemos que incentivar de tal manera que se cumplan los objetivos de la empresa, muy independientes de los que tú tengas, y se tienes que recordar
que estamos aquí para cumplir objetivos que tiene la empresa. Y va de la mano justamente con el espíritu de equipo. Este principio nos dice que prácticamente busca la colaboración de manera nata de las personas. Una vez que aprenden a trabajar en equipo, dice, logras que ellos también coadyuven de manera pues no obligada, sino voluntaria para que se logre se logre una meta en común. Entonces, Henry Fayol dice, el individualismo no es sano dentro de la empresa, al contrario, empezar a crear divisiones e incluso es uno de los propiciantes para que haya envidia. Cuando tú conoces a tu equipo, haces a un lado la soberbia, buscas la manera de apoyarlo, incluso en su forma de hacer, si algo no le funciona, tú apoyas, ¿no? Entonces, y de alguna manera tú, en ese apoyo se ve reflejado el que esta persona crezca y se ve incentivado a crecer, ¿no? Incluso creo que yo a ustedes les comentaba, no hay que buscar a alguien que te enseñe, como que les comentaba que me habían dicho, no, es que debes de buscar a lobos o gente que te ayude a mirar las estrellas, ¿no? Y yo decía, no, pues cualquiera te habla bonito y te enseña las estrellas, pero realmente la persona que vale la pena es aquella que de manera natural hace que tú más allá de verlas quieras llegarlas, incluso tocarlas, ¿no? Y lo más padre es cuando ambas esas dos personas o quien te haya apoyado en ese momento, pues lleguen y toquen y dices, wow, ¿no? Qué padre es llegar y no llegar solo. Porque muchos dicen, yo lo que tengo es porque lo he logrado, porque yo sola, por mi esfuerzo, porque yo decidí, porque yo hice, porque yo compré, porque yo traje, porque, pues qué triste. Porque teniendo tanta gente y tantas manos y tantas mentes creativas a tu lado, qué triste que hayas tenido que llegar sola, porque de eso no se trata la vida. Aunque tú llegas sola al mundo y te vas como persona, también te vas sola, pues no se trata de eso la vida, ¿no? Se trata de dejar huella a través de lo que tú creas y cómo, claro, puede ser a través de una familia, ¿por qué no? Puede ser a través de tu empresa, puede ser a través de tu esencia y pues en este caso en las empresas dice tiene que ser a través de ese buen espíritu de equipo, de ese trabajo colectivo. Y bueno, aquí va algo de la mano también que es el principio de la disciplina, no vas a lograr nada si no eres constante. Así haya frío, calor, nieve, niebla, lo que sea, dice, tienes que llevarlo a cabo, tienes que ser constante. Y ustedes lo van a, quizás de manera personal lo notan. Imagínense, si a nivel personal influye, ¿no? Cuando dices, híjole, me voy a hacer el propósito de leer este libro y lo voy a terminar en un mes. Si no eres constante, dices, ay, no, ya me quedé dormida, ay, espera, estoy cansada, no, es que ahora tengo que hacer, y lo dejas, cuando te das cuenta ya pasaron 2, 3, 4 meses y el libro se quedó en la tercera, cuarta página, ¿no? En las empresas pasa exactamente lo mismo. Si tú no eres constante en lo que has propuesto, creado, pues ahora sí como dicen por aquí las asesoras, ¿no? La cuestión de esa asesoría que se dio se enfría y dices, bueno, pues ya no logré nada. ¿Por qué? Porque ya el tiempo va generando ese espacio de que pues una de dos, ya no le doy la importancia, me ocupé, dejé de hacer, ya no tengo el interés, ya tengo otras cosas que hacer. Entonces hay que tener cuidado, ¿para qué? Pues para que la disciplina permita el logro de los objetivos. Otra es la unidad de mando, pues está un poquito casado con lo que es la jerarquía, pero aquí prácticamente nos dice que tengo que tener cuidado, o sí, muy especial cuidado, en que cada uno de los subordinados reciba las órdenes de alguna manera correctas y que esa orden o esa información sea llegada por un solo elemento. Si esa información le llega por varios lados de repente, que eso habría que cuestionarnos, por qué el subordinado prefiere preguntar a otro y no al indicado. Hay que tener cuidado también en esa situación, porque si no se está respetando esa unidad de mando, quiere decir que entonces quien está en esa parte no es confiable. Entonces yo prefiero preguntar a otro lado, ¿no? O con otro elemento, o en otra área inclusive, porque ha pasado, incluso así como cuando tú con papá, yo sé que algunos tienen papás maravillosos, ¿verdad? Muy comprensibles, pero hay quienes tenemos papás que son un poquito más autoritarios, más fríos, más concretos, más objetivos. Entonces tú sabes que vas a recibir un no por respuesta, pues ¿qué haces? Mejor vas con la mamá, ¿no? Entonces dice hay que evitar esa parte y cómo pues especificando bien cómo tiene que ser esa unidad de mando, esas líneas de mando de autoridad para que no haya ni desorden ni haya contradicciones al momento de actuar. Otro elemento importante dentro de los principios, ya vamos a terminar, es la unidad de dirección.
Pues aquí prácticamente nos dice que tenemos que ir todos hacia el mismo objetivo. Prácticamente si hay una unidad de mando, dentro de esa unidad de mando recuerda que todos vamos hacia el objetivo de la empresa. Los objetivos cambian dentro de la empresa, igual y no siempre va a ser el vender tortillas, igual y ahora el objetivo va a ser vender la tortita o la gordita para el sope. Entonces, así como cambian los objetivos dentro de la empresa, siempre tengo que estar consciente de cuáles son para perseguirlos, ¿no? Después vamos a tener otro principio y es con el que finalizamos, que es el principio de la estabilidad. De hecho, pues creo que es el objetivo o parte de los propósitos que tenemos como personas, el tener un equilibrio emocional, tener un equilibrio o tener esa estabilidad económica, familiar, etcétera, porque eso nos permite avanzar y cuando uno avanza es porque está seguro, cuando uno no avanza, no da el paso es porque no hay seguridad, no hay autoconfianza o no hay confianza en quien te rodea, ¿no? Entonces, en este caso la estabilidad que maneja Fayol dice, tienes que procurar que ese equilibrio, esa estabilidad se dé en tu recurso humano. ¿Cómo? Evitando la rotación, es decir, que estés cambiando de un lugar a otro o de un puesto a otro el personal porque generas desestabilidad, generas desconfianza y aparte muchas veces, fíjense que esto es muy común en líderes autoritarios, cuando ya saben que no son capaces de controlar, cuando dicen, no, pues ya no sé, es fácil culpar y decir, no, es que era un mal elemento y mejor que se vaya. Entonces los empiezan a aburrir, una ya sea a través de falta de pago, la otra cuestión puede ser cambiándolo de área, como haciéndole sentir, es que aquí no das una, aquí tampoco, ya hablé tantas veces contigo y no puedo, ¿no? Entonces, pues tienes que asumir tu rol y tener presente que pues como jefe tampoco eres dueño de los pensamientos y formas de actuar del empleado. Claro, pero si tú lo has contratado es porque tuviste en él un potencial, entonces ahora de ti depende que ese potencial sea explotado. Cuando ya no pueden, dicen, mejor que se vaya, ¿no? Y digo que se vaya porque no les conviene liquidar, ¿no? Entonces, o dar un finiquito para pagar, que dicen, no, mejor lo voy aburriendo, que solito se vaya, ya no tengo que pagar, ni tengo que desembolsar más, ¿no? Aunque no lo crean, si hay gente todavía así, y muchas de las grandes, y bueno, no es necesario irnos a las grandes empresas, hay microempresas, micronegocios que así son. Entonces, hay quienes prefieren mejor que se vaya a que le des ahora sí una buena capacitación, inducción para que el elemento se desarrolle, ¿no? Hasta el señor que vende los tacos, si busca un chalán y no logra que él agarre el ritmo, pues, ¿qué es lo que hace? Pues mejor que se vaya aburriendo, no le pago, le digo, oye, no vendimos y chalala, chalala, ¿no? Entonces, estabilidad dentro de tu recurso humano porque de alguna manera es el que te va a respaldar. Recuerda que los primeros clientes que tú tienes como negocio, como empresa, son tus empleados. Entonces, si no generas en ellos estabilidad, la persona se va a ir y aunque haya sido su culpa y tú digas, no, pues es que él no era buen elemento, pues ya tiene una mala referencia de ti, de la empresa como ser, como persona, y obviamente eso es energía y yo creo que la energía negativa a nadie nos funciona, ¿no? Entonces, mejor ser paciente, ver la manera de que ese elemento permanezca dentro de la empresa, capacítalo y evitar esos gastos y desgaste y ese estrés que genera en un momento dado estar contratando, moviendo, despidiendo y demás, ¿ok? Muy bien, esto es en cuanto a principios, chicos. Después vamos a tener otra parte importante, interesante, que es las escuelas. Prácticamente una escuela, una corriente administrativa que es, pues prácticamente son propuestas que han hecho autores que de alguna manera a través de ciertos métodos y a partir de principios administrativos ellos han logrado que las empresas funcionen. Entonces prácticamente, como lo menciona aquí este pequeño esquema, las teorías nos van a aportar distintos enfoques para administrar, hacen que la administración se perfeccione y sea más eficiente porque de alguna manera tú al conocerlos vas a saber o vas a poder elegir cuál se puede aplicar a la empresa y también de alguna manera dice se forma con aportes y estudios de diferentes autores que van a ayudar a las organizaciones prácticamente a responder de una mejor manera al cambio. Si ustedes recuerdan el libro de ¿Quién se ha llevado mi queso? Una de las ponentes que tiene ahí es la tolerancia, la aceptación y la adaptación al cambio. Muchos somos renuentes, hay quienes nos cuesta, pero lo logramos. Hay quienes de plano dicen, no, de aquí no me muevo, yo soy así, o aquí me fundé y aquí me quedo, ¿no? Y hay quienes son muy abiertos, donde los vayas, los muevas, los pongas, son muy buenos, son eficientes, son muy adaptables al cambio. Entonces, las teorías justamente, o estas corrientes administrativas o escuelas administrativas que también les llamamos, pues tienen como finalidad justamente eso,
darnos herramientas para ajustarnos a los cambios, porque si una constante existe en el mundo es el cambio. Vamos con la primera escuela que surgió, que fue la escuela científica. Prácticamente las escuelas o la administración se dio a raíz también de un rezago que se obtuvo se tuvo más que una recesión, perdón, una recesión económica con las guerras que ha habido en el mundo. Entonces, después de una guerra se echara a andar un negocio y pues imagínense, ¿no? Yo les mencionaba por ahí, hay una película que se llama El pianista. Cuando yo la vi, quedé totalmente impactada. Hay muchas películas, ¿no? Sobre eso, pero un artista, imagínense, un artista, ¿cómo va a sobrevivir en un mundo donde ahora tiene que trabajar, ¿no? Entonces, esa película realmente pues también me ha movido bastante y pues es una recomendación que por ahí les hago, ¿no? Que pudieran ver para que ustedes se dieran cuenta, igual y ahorita si ven las noticias, dicen, no, con lo que veo en tele está súper entendido, ¿no? Bueno, pues prácticamente, pues vamos a tener a Taylor, quien de alguna manera propone también algunos principios dentro de la escuela. Básicamente, la escuela científica, pues lo que él propone, dice, es que la administración ya no tiene que ser tan empírica, es decir, no llevarla conforme a lo que tú vas aprendiendo, a tu experiencia. Dice, tiene que haber un método para poderla llevar a cabo. Prácticamente él habla de una racionalización del trabajo, es decir, que todo debe de tener un porqué y tiene que tener una especificidad para llevarla a cabo. Y él prácticamente se enfocó en la productividad. Para que las empresas salieran avante, dijo, no, la empresa tiene que ser productiva y para eso tuvo que hacer que los tiempos fueran más eficientes, es decir, literal, revisar, observar. Acuérdense que el primer método, el primer paso dentro de la ciencia es la observación, ¿no? Hasta para la filosofía tienes que ser observador, tienes que ser un poco analítico. Entonces, lo que hizo Taylor fue justamente analizar tiempos y movimientos de los empleados en las fábricas. Literal, cuánta distancia había de una máquina a otra, de dónde a dónde tenía que tomar su material, hasta para ir al baño, cuánto tiempo se tomaba, cuánta distancia le quedaba, el comedor, o sea, todo eso lo tomó en cuenta para poder llevar a cabo un método de la administración y de esa manera él lograr la productividad. Entonces, prácticamente lo que hizo fue que en la parte del trabajo empezó a llevar esa parte de la productividad, contando tiempos, ¿ok? Y generando sobre todo algo importante que es la especialización del trabajo. Él promovió eso. Dice, para que una persona sea eficiente o te dure o te sirva, porque lo veía como una herramienta, no lo veía como una persona, ¿no? Como un ser humano. Dice, tiene que ser especial en su trabajo, o sea, tiene que dominarlo. Y una vez que domina la técnica, uy, te va a producir más que una máquina porque no vas a tener ese problema del mantenimiento. Obviamente, pues sí, algo apoyó o en algo no fue tan negrero Taylor, porque él sí promovía mucho la justa remuneración. Incluso, pues una persona que trabajaba en una empresa, pues no era un empleado de la clase baja, ¿no? Ya se consideraba un elemento de la clase media, porque les iba muy bien. O sea, era un trabajo súper pesado trabajar en una mina, en una empresa, en una industria, en una fábrica, pero estabas bien pagado. Inclusive hay una fábrica que existió de papel acá en Progreso Industrial, eh, que yo recuerdo, más bien anécdotas que de repente hasta fíjense la experiencia que uno va tomando gracias al transporte público, pues hablaba, ¿no? Que era gente que pues, wow, o sea, decían yo trabajo en la fábrica y era como que, wow, es bien nice, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque todo estaba totalmente mecanizado y si algo había ahí era un pago justo, a pesar de que pues no se les trataba como seres humanos, pero había esa parte de una buena remuneración. Ustedes también en el PDF, chicos, se van a encontrar con algunos otros autores pues también importantes que de alguna manera también tuvieron noción de un poco de lo que ya hablaba justamente Taylor, como Charles Babbage, que ya hablaba un poquito de la división de la producción que se fuera haciendo como que a destajo por proceso. Robinson Town, que también estableció el costear por áreas, ya hablaba también de una división de trabajo, la repartición de alguna manera de las ganancias para con los trabajadores, porque era una manera de motivarlos y decirles, miren, se ganó tanto, tuvo tantas utilidades de empresa, pues ustedes fueron parte de por su trabajo y se les remuneraba también esa parte. También tenemos a Joseph Wharton, él también de alguna manera se le considera como uno de los
creadores de esta parte de la administración, de esta primera escuela, e incluso él de alguna manera empezó a hablar sobre leyes de mercantilería o la famosa ley mercantil laboral, en donde de alguna manera él también proponía que pues si hubiera esa división de trabajo, esa especialización, que todo fuera enfocado a la productividad, ¿no? Entonces, Joseph Wharton también de alguna manera tuvo por ahí como que algo que ver, ¿no? Y pues vean, tenemos a otro autor que de alguna manera hablaba de una limitación y distribución de responsabilidad, o sea que también hablaba de una departamentalización, de definir áreas para que pueda el ser humano o los empleados dentro de la empresa definir sus actividades, ¿no? Fíjate, ¿qué caracterizaba esta escuela? Sus salarios eran altos y pues obviamente como se buscaba eficientar a través del método de la ciencia y del costeo y demás, pues obviamente el costo unitario de producción eran bajos, o sea que eso le permitía a la empresa tener buenas ganancias, pues aplicó el método científico como tal para poder resolver problemas. Los empleados pues de alguna manera eran tomados como herramientas que iban a estar disponibles y iban a ser seleccionados en base a ciertos criterios para que pudieran ocupar el puesto y demás, ¿no? Aquí, pues de alguna manera, eh, al ser humano, al recurso humano, se le consideraba de cierto grado dependiendo de sus aptitudes y sus habilidades, ¿no? Prácticamente se fomentaba ahí la parte de la cooperación y la parte de la racionalización del trabajo. Entonces, si tú puedes ver la imagen, pues ya te darás una idea de cómo estaba todo totalmente mecanizado. Esta es una industria textil, veo cómo la distancia es equitativa de una mesa de trabajo a otra. Las mujeres que tú ves casi como que todos están en la misma postura, en la misma, justamente porque así evitaban romper un poquito con la escuela científica y aparece la escuela burocrática. ¿Se han oído hablar de la burocracia? Bueno, pues tiene algo que ver o tiene, digamos, parte de raíz esta escuela. Hacia grandes rasgos, pues es fomentada por Max Weber, perdón, y pues prácticamente él hablaba mucho de la parte de que pues habría que hablar mucho sobre lo que era la autoría y la responsabilidad dentro de la empresa, de que fuera más que nada formal. La burocracia pues prácticamente nos indica que pues no te tienes que saltar ningún nivel jerárquico. Él estaba muy casado dentro de las empresas como que una vez que estableces la autoridad y responsabilidad, líneas de mando, se tenían que respetar y que tenías que tener un respeto hacia tus líderes, a tus subordinados, y pues que una manera de comunicar no era más que nada oral. Para él aplicaba mucho eso de que papelito habla, ¿no? Entonces dice, lo que tú pudieras llegar a palabra no tenía valor. Tú tenías que especificar por escrito cada una de las políticas o acuerdos que se llegaban dentro de la empresa con alguno de los empleados. Entonces, para él decía que cualquier solicitud, orden, política que se tuviera que comunicar, algún objetivo, lo que fuera, tenía que ser por escrito. Por eso es que se le llama la parte de la burocracia. ¿Por qué? Porque si tú necesitas algo, inclusive cuando tú vas a una instancia pública, pues tienes que llevar una solicitud, ¿no? Normalmente, si mal no recuerdo, pues se mete a lo que es la oficina de parte. Entonces, aunque va dirigida la carta, la solicitud, la petición, o incluso el agradecimiento al presidente, siempre va a esa oficina y de ahí se reparte a las diferentes instancias. Entonces, eso tiene raíz gracias a esta escuela burocrática. Entonces, prácticamente lo que él promovía, como les comento, Max Weber, pues él decía que en la empresa solamente podría haber tres tipos de autoridades, que era la que establecía la ley, la que se daba por un carácter personal, que es la carismática, que es la que tienen varios líderes, ¿ok? Y la otra que es la tradicional, que es la que prácticamente la que se daba por en base al puesto que esta persona ocupaba. Entonces decía que una vez que se definía el tipo de autoridad que tú tenías dentro de la empresa, era como tú podías en un momento dado recibir o delegar funciones a través de los oficios, ¿no? Entonces, si algo promovía la burocracia, pues era la máxima división del trabajo, respetar las jerarquías y autoridad dentro de la empresa, siempre regirse bajo reglas, o sea, nadie podía hacer o decir nada. Y era el clásico, oye, es que por políticas, o es que las políticas no nos permiten esto, o es que la empresa, o sea, era muy estricta en cuanto a reglas, ¿no? La otra, pues la administración de alguna manera dentro de la empresa, pues era imparcial. ¿Por qué? Porque como todo se basaba en reglamentos, pues
que administrabas y todo estaba en base a reglas, ¿no? Y la otra, pues sí fomentaba la parte de la seguridad en el trabajo. Pues si te das cuenta tiene que ver porque al momento de que tú especializas, de alguna manera tenía que proteger al recurso humano mediante esa parte, ¿no? Y acá tenemos otro complemento que es la parte de la racionalidad, o sea que todo lo que dijeras o hicieras tenía que ser bien pensado, tomar decisiones de alguna manera muy inteligentes de acuerdo a lo que la empresa proponía y prácticamente promovía mucho la comunicación formal, que es a través de escritos, ¿vale? De aquí nos vamos con otra escuela, que es la escuela clásica. Aquí te invito a que veas este video, está muy completo porque prácticamente habla de que esta escuela clásica lo que hace es combinar el proceso administrativo, que tú ya conoces, junto con los principios administrativos que propone Henry Fayol. Entonces, cualquier empresa que aplicaba el proceso administrativo en estas 4 etapas y también promovía el uso de los 14 principios, pues de alguna manera se convierte en una escuela de administración clásica, la normal, digámoslo así. De ahí vean cómo va cortando esa parte coercitiva que nos proponía la escuela científica y aparece una escuela humanista que más adelante vamos a ver también la del comportamiento humano. Aquí, pues en esta escuela quien resalta es Elton Mayo, que él hablaba mucho de considerar a la importa, por ejemplo, al recurso humano como un elemento súper importante y pues él de alguna manera decía que teníamos que tomar en cuenta mucho el aspecto psicológico al momento de considerar, de hablar y de contratar a alguna persona. Él promovía muchísimo la cuestión de la comunicación, él defiende la comunicación a capa y espada porque decía que es la sangre dentro de la empresa. Si tú no comunicas de manera correcta y eficiente y efectiva, pues no vas a lograr nada dentro de la empresa. Él fomentaba muchísimo dentro de su... ¿Ok? Para que de alguna manera, si tú conocías las necesidades de tus empleados, si ellos, tú los lograbas escuchar en cuanto a, pues si ellos estaban en contacto con el cliente, tú sabías que ibas a poder producir o qué podías hacer, ¿no? Y sobre todo, pues él promovía, a diferencia de la escuela burocrática, el que pudiera existir una comunicación informal o grupos informales dentro de la empresa. Y véanlo, ¿no? Eso ahora con pandemia, yo no sabía que se hacía eso. Pero resulta de que pues está un grupo y esto me lo comentó una compañera hace poco, ya que es más bien una compañera, es una amiga que ya tenemos ratito de no vernos y me comentaba alguna situación en la escuela de su niña, ¿no? Así, ¿y eso qué tiene que ver, maestro? Pues ella dice que como parte del reglamento, o sea, ahorita recordé la escuela burocrática, ¿no? Parte del reglamento dice prohibido crear grupos de WhatsApp y en específico para hablar mal de la escuela o de sus docentes. Y me dice que toda comunicación es a través de un escrito. Dice, tienen un cuaderno de tareas y en el cuaderno de tareas, si yo como mamá tengo una queja, sugerencia o tengo que comentarle algo al profesor, lo tengo que hacer a través del cuaderno de tareas. Entonces la maestra contesta y pregunta a través del cuaderno de tareas. Yo dije, wow, qué vaya, o sea, qué cosa, ¿no? Ya se perdió esa parte, pues, del contacto, ¿no? Entonces, me dice, pues, hubo una situación ahí que teníamos que checar y pues resulta que a través de notas, dice, pues es un proceso de que pues esto, si no lo notó, si no lo vio, me tengo que esperar que la maestra me conteste porque no la pueden molestar a través de vía telefónica ni por WhatsApp, ¿no? Entonces, fíjense, ahí me llamó mucho la atención. Uno, la burocracia en cuanto a comunicación a través de la escritura de reportes, que porque para evitar o hacer ahí algo que no, más bien digas algo que ofenda o algo que no es, o se quede en algo que no estaba escrito. Y la otra, de que pues no se pueden crear ese tipo de grupos, ¿no? O sea, si te cachan, como que prácticamente expulsan a tu niño. Entonces yo dije, órale, ¿no? Entonces vean cómo todavía, es increíble que todavía eso se dé, ¿no? Y esos serían grupos informales, porque la escuela como tal tiene un grupo formal, ¿no? Y hasta, pues así como que a través de este grupo solamente se van a estar comunicando actividades y cuestiones de clase, ¿no? Y nadie más puede hablar ni opinar. Entonces, vean cómo se da todavía un poquito esa parte de la burocracia y pues Elton Mayo decía, pues es que tienes que dar esa libertad porque vas a generar buenos ambientes, ¿no? Tú debes de estar confiado si eres un buen jefe en que pues no va a haber esa extremidad de tener que prohibir que hables mal incluso hasta de la empresa, ¿no? Incluso hay empresas donde al salir te hacen firmar tu renuncia
y tú tienes que firmar esa parte donde dice que tienes prohibido, o sea, no puedes hablar mal de la escuela ni desacreditarla, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque ya es un temor que tienen pues los líderes, ¿no? Y dicen que el mío no anda en burro. Tendríamos que checar el por qué. Ay, no dudo que hay personas que lo van a hacer de mala fe, ¿no? Porque también a veces somos así, ¿verdad? Pero y digo somos porque no soy una santa y quizás en algún momento sin querer se sale un comentario negativo y dices, chin, ¿no? Pues ya al ser un comentario negativo, pues ya es como hablar mal de ese ente y dices, híjole, pues ojalá que no trascienda, fue sin querer, ¿no? Muy bien, entonces de aquí se deriva otra escuela, Elton Mayo, enfocada en la parte humana, de cuidar el recurso humano, de facilitarle, de siempre estarlo motivando y demás. Aparece otra escuela que dice, bueno, más que preocuparte por esa parte, dice, tendríamos que checar más bien cómo es el comportamiento de la persona y en base a eso, pues definir qué área o cómo tratarlo o cómo moverlo, ¿no? Entonces, no sé si les ha pasado que ya cuando sabes cómo es la persona, ya sabes cómo decirle, en qué decirle, en qué momento decirle, en qué momento decirle cierta situación, informarle a algunas cuestiones, que es muy distinto cuando no la conoces. Entonces, en este caso, en esta escuela del comportamiento humano, pues hay prácticamente un autor que se llama Douglas MacGregor, el cual propone bueno, dos tipos, porque la teoría Z es japonesa, y él no la considera todavía. Pero él habla de dos tipos de personas que dice, una vez que tú las identificas dentro de la empresa, todo esto obviamente entra también Abraham Maslow a través de su teoría de la satisfacción de las necesidades, ¿no? Que tiene que ver mucho con el autoestima, la afiliación, el cubrir necesidades básicas, económicas, psicológicas y demás que te llevan a una autorrealización. Dice, mientras tú identifiques estos dos tipos de personas, en la empresa tú vas a poder hacer que tu empresa sea competitiva porque vas a saber cómo llegarles, ¿no? Y pues está la persona o el tipo de persona que es X y el tipo de persona que es Y. Y vean, normalmente las personas X dice son flojas, son indolentes, o sea que son muy indiferentes, evitan el trabajo, evitan responsabilidades y necesitan ser controladas perdón, no, son personas que carecen de iniciativa. Hay un personal Y, que es todo lo contrario, si son las que se esfuerzan, el trabajo es visto como una actividad agradable y siempre buscan y aceptan responsabilidades y normalmente son personas creativas y competitivas. Entonces, él decía que una vez que tú identificabas este tipo de personas, podrías saber de qué manera incentivarlas, ¿ok? Porque tú podrías decir, bueno, pues si es una persona floja que no aporta, pues que se vaya, ¿no? Pero como diría uno de mis jefes, que amén en el buen sentido, este, porque fue siempre una buena persona, él decía, hay ciertas personas que se convierten en males necesarios, ¿no? Y pues me daba a entender pues que son personas que de alguna manera también tienen que estar en la empresa, porque en parte, ¿no? O sea, es como cuando, igual y en la Biblia dice, ¿no? Es bueno que tanto la hierba como la vid crezcan juntas, ¿no? Y es hasta el final cuando se hace la separación, porque si la cortas al inicio puedes de alguna manera llevarte también parte de la vid o parte de la planta buena y se secan ambas, ¿no? Entonces no es la idea. Entonces, cuando mi dueño en ese entonces, mi jefe, mi dueño, perdón, el dueño de la empresa y mi jefe en ese entonces me lo dijo, wow, me dio una lección de vida muy tremenda porque me dijo que toda persona tiene capacidad, o sea, y dije, cierto, todos somos seres, nacimos seres siendo seres buenos, sin maldad, sin malicia y sin ningún defecto, por así decirlo, ¿no? Pero es la vida, son las cosas de la vida, las situaciones de la vida que te van forjando, te van puliendo y te van haciendo el tipo de persona que eres. Entonces, me dice, yo no puedo juzgarlo y me queda más que nada apoyarlo, pues para que esas actitudes negativas que él tiene para con la empresa, pues se vuelvan positivas. Porque decía, tiene puntos buenos y tampoco no me gustaría que se fuera porque también es una persona que tiene un carácter fuerte que me ayuda de alguna manera a que haya esa parte de control y respeto a la empresa. Y yo dije, wow, ¿no? Dije, pues tiene razón. Entonces aprendí mucho, mucho de ese jefe, ¿no? Perdón, ahí un poquito de espacio para las personas buenas que nos aportan en la vida, ¿no? Muy bien, entonces prácticamente MacGregor, y por aquí vas a ver a otro autor que es Chester Barnard, él también hablaba un poquito de esta parte del comportamiento humano, de hecho se le llamó también escuela conductual, porque estaba
permitiendo o obstaculizando que la persona no lograra sus objetivos o no diera lo que tenía que dar dentro de la empresa. Ellos, dice, también nos fijamos en el aspecto humano, lo queremos cuidar, pero ellos más que nada se enfocaban en la personalidad y en su comportamiento. ¿Ok? Bueno, después vamos a tener otra escuela que va un poquito de la mano, que es la escuela de las contingencias. Y esta escuela promovía, dice, pues qué bueno que te preocupas por el aspecto humano, qué bueno que estás tomando esos factores externos, dice, pero también hay que tomar otro factor externo que es el ambiente en el que se desenvuelve la empresa, el aspecto gubernamental, el aspecto social, la cultura, las tradiciones que tiene el lugar donde está la empresa, para que de esa manera tú puedas también ser competitivo y puedas afrontar ciertos lineamientos externos, ¿no? Porque puede ser una empresa muy buena, pero si llegas en un lugar donde está prohibido, supongamos, tomar Coca-Cola y pones la empresa de Coca-Cola, pues en lugar de ayudarte te van a linchar, ¿no? Entonces dice, tienes que tener cuidado y también considerar ese ambiente externo. De repente sí es bueno salir, mirar afuera y ver qué se está produciendo, qué se permite hacer y qué no, para que tú de alguna manera definas si puedes entrar en ese nicho, ¿no? Esa es prácticamente la teoría de las contingencias y pues prácticamente dice, nos va a mandar las bases para tomar decisiones correctas. Después tenemos otra escuela, que es la escuela matemática o cuantitativa. Pues esta escuela lo que hizo modelos matemáticos para que el razonamiento que se daba o las decisiones que se daban dentro de la empresa pues fueran un poquito más concretas, ¿no? Entonces, que fueran más objetivos, que sean en base a números, porque de acuerdo a las empresas pues los números son importantes y pues hubo varios autores que de alguna manera aportaron más que nada esas cuestiones de estadística, de probabilidad, cálculo, lógica en la parte de la administración, ¿ok? Y pues prácticamente uno de los que más suena en esta parte pues fue Herbert Simon y Kenneth Boulding. Bueno, una vez que por ahí se adentran un poquito, pues verán el porqué, ¿no? Después vamos a tener la escuela neoclásica, que es prácticamente la que estamos viviendo, y pues prácticamente lo que busca esta escuela es encontrar objetivos, pero de manera más racional. Dice, es importante el aspecto humano, todos los recursos y áreas de la empresa, pero ellos dicen que mientras tú trabajes por objetivos, de hecho, hay algo que se llama la administración por objetivos. De hecho, se ha tomado como si fuese una parte de la administración, así como que pues más que escuela, como una teoría. Dicen que en la administración, si tú no te riges bajo objetivos, pues que no vas a crecer. Entonces ellos proponen que para que la empresa crezca, dice, pues sí, probablemente te tienes que fijar mucho en el aspecto humano, tenerlo contento y incentivado, dice, pero pues parte importante también es el tener objetivos y buscar que esta gente, o sea, no enfocarte en su cualidad, sino enfocarte en resultados, en objetivos. Ellos proponen que logrando pequeños objetivos dentro de la empresa, pues tú vas a poder lograr el objetivo más grande, el objetivo general. Entonces, ellos dicen que de manera frecuente tenemos que estar evaluando el desempeño, ¿no? Es como, por ejemplo, si yo quisiera en un momento dado, no sé, terminar una licenciatura, tengo que ir cumpliendo pequeños objetivos, como cuáles, pues primero terminar la prepa y para terminar la prepa tengo que pasar las materias, pero para pasar las materias yo tengo que estudiar, tengo que esforzarme, tengo que poner atención en clase, llegar temprano, cumplir con lo que nos piden en clase y de esa manera es como tú vas a pasar, ¿no? Si no, pues no, la verdad es que no veo cómo. Muchas veces pensamos que porque ya pagamos y porque nos sentamos, dices, ya pasé, ya cumplí con venir. No, en este caso, pues tienes que ir logrando pequeños objetivos, ¿no? Quizás el primero desde me tengo que levantar y me tengo que levantar temprano para llegar a tiempo. Desde ahí estás cumpliendo los primeros objetivos y pues de manera constante hay que irlos evaluando pues para saber si los vas logrando. Si dice aquí en la APO, dice que en la administración por objetivos, dice que conforme tú vas logrando esos pequeños objetivos, esos pequeños propósitos, es como logras de alguna manera el éxito y la autorrealización y logras que una empresa sea competitiva. Pues chicos, prácticamente es lo que tú vas a encontrar o lo que van a encontrar de forma ahorita general en el PDF. Tú podrías definir qué tipo de administración llevar o quieres tomar un poquito de hecho hay escuelas que se llaman escuelas eclécticas justamente porque toman
un poco de 2, 3 escuelas que dicen esto se adapta a mi empresa, se adapta a mi forma de ser, al tipo de liderazgo que quiero llevar. Esto se aplica en la parte cuantitativa, por ejemplo, lo de la escuela matemática, para aplicarlo en la contabilidad. O sea, estas escuelas, teorías o corrientes administrativas lo que buscan una vez que se han puesto así, porque obviamente cuando se llevaban a cabo, pues igual no tenían definido cómo se iban a llamar o bajo qué lineamientos se iban a regir, pero pues a través de la experiencia y a través del tiempo dicen esto funcionó en tal empresa, en esta y en esta. Tú ya defines cuál o qué corriente o qué tipo de administración quieres llevar a cabo, ¿vale? Pues de mi parte es todo, chicos. Esta ha sido pues ya la última clase. Espero que se hayan llevado mucho conocimiento. Más que nada, a grandes rasgos se hayan conocido prácticamente lo que es la administración, para qué nos sirve, en qué consiste, y ver que no nada más son números, que tengo que enfocarme en todas las áreas y recursos ahora sí, con los que cuenta la empresa, y que pues prácticamente el administrador tiene la función de volver a la empresa competitiva a través del servicio, porque esa es la función. Cuando tú, ahora sí diría la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Quien no sirve, perdón, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y es cierto, para que tú puedas servir a alguien, pues tienes que ofrecer algo que satisfaga una necesidad. Entonces, dentro de las empresas, el objetivo de un administrador es lograr que la empresa crezca. Acuérdate, es administrar es hacer a través de otros, es delegar, es planear, es organizar, es dirigir, es controlar. Y pues ya de ti va a depender el tipo de corriente, el toque que tú le quieras dar para lograr esos objetivos, ¿no? De ti va a depender cómo quieres lograr eso a nivel personal y a nivel empresa. Chicos, cuídense mucho, un gusto poder compartir con ustedes. De cualquier manera, si hay alguna duda, algún comentario, saben que les sigo atendiendo a través del grupo de WhatsApp o bien a través de un mensaje de manera personal, ¿vale? Que estén muy bien, cuídense mucho, seguimos en contacto.